Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Para nosotros es muy importante dar a conocer todo el trabajo que hemos venido haciendo y sobre todo nuestras razones frente al nuevo proyecto unificado de eutanasia que está aquí estudiándose en la Comisión de Salud. Por eso queremos contarles que lo primero que nada que es Prudencia Uruguay, muchos nos conocen, pero Prudencia Uruguay es una agrupación de profesionales de diversas disciplinas, personas de diversas creencias, partidos políticos. No nos une algo más que la igual convicción de que estos proyectos son algo grave y preocupante para los uruguayos, algo que va a abrir más injusticias de las que ya existen. Y más allá de nuestras ideas diferentes, coincidimos en que en el Uruguay hay un gran desconocimiento desde el punto de vista científico sobre estos temas y muchos supuestos equívocos que llevan a falsas conclusiones. Lo primero que voy a mencionar es algunos mitos de un texto que ustedes tienen a disposición y que dimos a conocer, 7 mitos extendidos. O sea, antes de dar las razones de por qué nos oponemos, queremos dar a conocer estos mitos porque son supuestos que repiten personas influyentes, legisladores, periodistas, no por mala intención, sino por desconocimiento. Errores de supuestos y equívocos sobre este asunto. Luego que yo exponga brevemente estos mitos, los especialistas que me acompañan, que son parte de los integrantes de Prudencia Uruguay, otros están también aquí acompañándonos, van a exponer 10 razones, también para ser breves, las van a ir contando. 10 razones de por qué nos oponemos a la eutanasia como práctica y además a este proyecto en concreto. Quienes me acompañan en esta ocasión, el doctor Diego Velasco, que va a exponer las primeras 2 razones. Él es abogado, profesor de Fundamentos del Derecho en la Universidad de Montevideo y además autor del libro Eutanasia y Dignidad, publicado este año, que ya se lo he dicho, no porque esté aquí presente, solamente es que es de las obras más completas que hay sobre el tema de habla hispana, no solamente en Uruguay. Así que un libro altamente recomendable. También me acompaña el doctor Marco Disegni, que él es psiquiatra, jubilado, ha sido docente en UDELAR y ha también sido miembro de importantes asociaciones, también miembro honorífico de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, también es psicoterapeuta y autor también de varios libros. Me acompaña la doctora Delia Sánchez, ella es médica, bioeticista, conocida en nuestro país y además a nivel internacional por su trayectoria en el campo de la bioética y es salubrista también. También la doctora Agustina da Silveira, ella es médica y además está especializando en ética y justicia en el Reino Unido, que además ha sido un miembro importante en la difusión y en la comunicación y en el trabajo de todos estos textos. También va a exponer 2 razones de oposición. La doctora Alejandra Sosa, ella es oncóloga y paliativista, también ha participado en varios medios de comunicación, argumentando con mucha claridad sobre este tema, y además ella tiene una maestría internacional en cuidados paliativos y es referente en el área. Y además nos acompañan 2 personas que no están en la mesa, pero que han aportado artículos, pero que se los recomiendo primero que los otros. La doctora Ana Guedes, que está aquí presente, oncóloga y paliativista, creo que de los mejores textos que hay para romper los mitos y engaños que hay sobre el tema, se los recomiendo que lo lean primero, antes que todos los demás. Y la doctora Susana Escames, también psiquiatra, que el tema de las voluntades anticipadas y el tema de la libertad, que es un tema que se esgrime mucho, recomiendo mucho su artículo en este texto, porque creo que lo que más falta en esto, antes que los argumentos, es información clara. Por eso comienzo rápidamente por esclarecer algunos mitos que después de 2 años de trabajo de Prudencia, los seguimos escuchando en debates recientes televisivos. En primer lugar, algunos dicen que la eutanasia es sinónimo de sedación paliativa, y esto es un grave error. La sedación al final de la vida o incluso antes, de forma intermitente, la sedación no es eutanasia. Lo del cóctel es un mito. Lo va a explicar bien la doctora Alejandra Sosa, pero eso es un mito y se sigue repitiendo. Es falso. La eutanasia no es la sedación. Y eso hay que repetirlo y hay que explicarlo. Segundo lugar, otro mito, que la eutanasia ya se hace en Uruguay, está conectado con lo anterior, que la eutanasia es un secreto a voces, falso. Mucha gente se va a su casa pensando que le hicieron eutanasia a un familiar cuando en realidad lo sedaron. Y es falso que la sedación tiene el famoso, que le llamaban antes el doble efecto, porque hay estudios científicos cada vez más fuertes que muestran que la sedación no mata al paciente. Falso. Tercer mito,
la eutanasia es necesaria para evitar tratamientos no deseados. Esto no es así. Cada tratamiento que se propone el paciente es llevado adelante solo con su consentimiento, ¿sí? También de esto va a desarrollar sobre el tema de la libertad el doctor Marco Disegni. Los argumentos en contra de la eutanasia son en el fondo religiosos. Falso, totalmente falso. En Prudencia tenemos médicos ateos, agnósticos, profesionales de diversas disciplinas, opuestos. Hay creyentes a favor. Eso es una falacia que se usa para no escuchar argumentos, porque además los argumentos en contra de la eutanasia son de derechos humanos y de bioética. Son estrictamente éticos, filosóficos, jurídicos, no son argumentos religiosos. De hecho, esto divide a gente creyente y gente atea. Eso es falso. Otro supuesto y gran equívoco, que la eutanasia provee una muerte apacible y dulce. Y hay estudios internacionales que muestran que no siempre es así y que a veces tarda mucho tiempo la persona en morir y hay mucho sufrimiento, además muere sufriendo. O sea que eso también es otro mito que se construye de que la eutanasia es una forma de morir sin sufrimiento. Y eso no es verdad. Y en eso se engaña a la gente. Otro mito, que un porcentaje altísimo de personas apoya la eutanasia. Bueno, en primer lugar, muchísima gente apoya porque no sabe de qué se trata. Porque para empezar, muchos creen que la eutanasia tiene que ver con las voluntades anticipadas de que yo puedo decidir que no me alarguen la vida. Eso ya lo podés hacer, es legal y es ético. Eso no es eutanasia. Y a mucha gente cuando se le aclara esto, te dicen, no, pero yo no quiero estar conectado a una máquina. Pero eso no es eutanasia, tú puedes decidir morir antes, si querés. Eso no es eutanasia. Otro grave error. Y después, el que más se repite, es el mito de que la eutanasia es un tema de libertad, que es algo que cada uno decide. Eso es falso porque en los proyectos de ley el que decide es el médico, que además no es ni psiquiatra ni paliativista, es un médico generalista, con otro que van a decidir finalmente si tú entras en la categoría de eutanasiable o no. O sea que aunque tú lo pidas, tú no lo decidís. Entonces eso es falso también, ¿sí? Bueno, dicho estos mitos, para no quitarles tiempo a ellos... no presenté a Sofía, perdón. La doctora Sofía Maruri, que es abogada y especialista en Derechos Humanos, tiene una maestría también en el Reino Unido en Derechos Humanos y es profesora de Derechos Humanos de la Universidad de Montevideo. Perdón, Sofía. Y ayer estuvo de cumpleaños, así que también la saludamos. Muchas gracias. Bueno, cerrando con los mitos, para no quitarles tiempo a ustedes, doy la palabra al doctor Diego Velasco. Las 10 razones que vamos a exponer por las que nos oponemos al proyecto de ley comienzan por esta primera razón. El proyecto de ley desconoce que el derecho a la vida, como todos los derechos humanos, es irrenunciable. Sí, los derechos humanos son irrenunciables porque no dependen de la voluntad, sino de que sea ser humano. El derecho a la vida es el primer derecho humano, es el supuesto de todos los demás derechos. Si es humano, tiene el derecho, como mínimo, a que no lo maten, es decir, a morir de muerte natural, y los demás tienen el correspondiente deber de no matarlo. Y el Estado y las instituciones médicas y los médicos tienen el particular deber de proteger este derecho y hacer cumplir ese deber. Por eso nadie, menos aún el Estado, las instituciones médicas y los médicos, puede otorgar o tener permiso para matar, como planteaba el primer proyecto, el de Ope Pasquet, ni menos puede tener el deber de matar, como lo establece el proyecto actual. Es decir, matar o provocar la muerte, que es lo que, como se define textualmente en el proyecto de la eutanasia, es eliminar la persona con todos sus derechos. Por eso es la mayor violación posible del derecho. Entonces no puede existir un derecho a ser matado, ni un deber de matar. Es contradictorio un deber jurídico de violar un derecho a que violen tus derechos. Solo es lícito matar cuando es necesario para hacer cumplir el mismo derecho a la vida que está injustamente atacado. Son dos vidas que valen exactamente lo mismo y tengo el deber de defenderlo. Si se considera que la acción de provocar la muerte de determinadas personas no es contraria al derecho a la vida, es porque se entiende que esa persona en ese momento no tendría entonces derecho a la vida, derecho a que no lo maten o a morir en forma natural. En forma paralela sería porque se consideraría que el médico o aquel a quien éste le ordene matar no tiene el correspondiente deber de no matarlo.
¿Por qué esa persona habría perdido su derecho a la vida y habría adquirido el derecho a la muerte? ¿Por qué la sociedad a través de las instituciones médicas y estas a través del médico tendrían el deber de provocar la muerte? Por 3 actos libres sucesivos. El primer acto, la eutanasia social. Esa persona habría perdido el derecho a la vida por un acto del legislador en representación de la sociedad, por el cual crea un grupo de personas con vidas renunciables. La ley convertiría a determinadas personas en eutanasiables, vidas sin valor social. ¿A quiénes? A quienes tienen una enfermedad o condición de salud, dice el proyecto, para incluir la incapacidad y la vejez, que sean crónicas, incurables e irreversibles. Ya no es necesario que sea una enfermedad terminal ni mortal. Hay otro requisito que el legislador no lo determina, sino que deberá ser determinado en el tercer acto que vamos a ver, que corresponde al médico. Segundo acto, la eutanasia individual. El eutanasiable, aunque ya habría perdido con la ley el derecho a una vida irrenunciable, tiene un derecho renunciable a la vida, vida devaluada socialmente, hasta que renuncie a él mediante el pedido de eutanasia. Tercer acto, la sentencia médica de muerte. La renuncia no determina la pérdida inmediata del derecho a la vida y el nuevo derecho a que lo maten. Es necesario un proceso y una sentencia de un médico. 2 médicos van a juzgar, primero, si la patología o condición de salud, incapacidad o vejez, son irreversibles. Segundo, si menoscaban gravemente su calidad de vida al punto de que su vida pierda todo valor social y que por ello sea renunciable. Tercero, juzgan si la renuncia al derecho a la vida fue libre. Entonces dictan sentencia de muerte, confirman que perdió el derecho a la vida, que tiene derecho a que le provoquen la muerte y que por tanto el mismo médico o a quien éste lo ordene tiene el deber de matarlo. Recién luego de este tercer acto se habría perdido el derecho a la vida, por renuncia y porque esa vida fue considerada renunciable por el legislador y por el médico. Pero ¿tiene el legislador potestad para hacer renunciable un derecho humano inherente y renunciable como lo es el derecho a la vida? ¿Puede el legislador otorgarle potestad al médico para determinar qué vidas son renunciables, qué vidas carecen de valor social independiente de la voluntad del sujeto por no superar un estándar de calidad de vida? Los derechos disponibles, por ejemplo la propiedad sobre una cosa, son renunciables y se pueden perder porque dependen de la voluntad del dueño. Pero los derechos humanos se tienen por ser humanos, son inherentes a la personalidad, dice el artículo 72 de la Constitución. No dependen de la voluntad de tener o no esos derechos. No se puede disponer de la propia persona, de la propia vida, como de una cosa, como de algo que vale según la voluntad que lo valore. La vida es el propio ser de la persona y por eso es indisponible, irrenunciable. Entonces, ¿se lo puede forzar a que siga viviendo impidiéndole de modo absoluto que se mate? No. Incluso podría oponerse a recibir determinados tratamientos que lo curarían, pero no porque no tenga el deber de vivir, consagrado en el artículo 44 de la Constitución al establecer el deber de cuidar la propia salud, ni menos porque tenga el derecho de que lo maten. ¿Sí? La sociedad, por el contrario, tiene el deber de facilitarle las condiciones para que viva y se desarrolle. Eso es un derecho. Pero no puede imponerle ese desarrollo si él no quiere. Pero tampoco él puede cambiar ese deber de la sociedad de facilitarle los medios para que viva. Ella seguirá teniendo el deber de facilitarle, no imponerle que viva, porque tal deber emerge de su condición humana, de su irrenunciable dignidad. El segundo argumento, la segunda razón por la que nos oponemos a este proyecto. El proyecto de ley desconoce la igual dignidad de todas las personas y discrimina injustamente entre personas eutanasiables y no eutanasiables. El proyecto de ley, al determinar que hay personas eutanasiables con vidas renunciables, modificaría, en realidad eliminaría, el primer principio ético y jurídico, que es la igual dignidad inherente de todo ser humano. Actualmente, todos los seres humanos son dignos por ser humanos. Y esto es reconocido en Uruguay. La dignidad es inherente, es decir, inseparable de la esencia humana. Por ello, todos los que sean humanos son igualmente dignos. La dignidad no se pierde mientras sea humano. Digno es lo que, por ser lo más valioso, debe ser valorado.
la persona siempre es digna. En cambio, las acciones libres pueden ser dignas o indignas, según que valoren o no a las personas como exige esa dignidad que tienen. Si se valora algo, se quiere que exista y que sea todo lo que puede ser, que se desarrolle. Por eso, hacer una acción para provocar la muerte de una persona es la acción más radicalmente indigna, más contraria a lo que esa persona merece por su dignidad. Actualmente, la sociedad, en la Constitución y en sus leyes, cumple este deber de valorar a todos los seres humanos por ser seres humanos, por su dignidad inherente. Por eso reconoce que todos tienen todos los derechos que sean inherentes a la personalidad humana, dice el artículo 72 de la Constitución. Entre ellos el derecho a la vida, artículo 7, que debe ser protegido por la ley respecto a todos por igual, artículo 8, y que no hay nadie que pueda perder ese derecho aunque cometa el peor crimen, artículo 26. Por eso el Código Penal considera delito de homicidio y de asistencia al suicidio el dar muerte o el ayudar a dar muerte a cualquier persona, todos, independientemente de sus patologías o condiciones de salud y aunque haya renunciado a su vida, aunque quiera morir. Por eso todos los pacientes tienen derecho a morir en forma natural y los médicos tienen prohibida la eutanasia, Ley de Derechos de los Pacientes y Código de Ética del Colegio Médico. Este es nuestro derecho y esto es lo que nosotros estamos defendiendo. El proyecto de ley modifica estas disposiciones legales, violando las constitucionales, al establecer que algunas personas pasan a tener una vida que solo vale si ellas mismas la valoran. Si no, pierden todo valor para la sociedad. Incluso hay deber de provocarles la muerte por medio de un médico. Y eso es porque la sociedad, desde la sanción de la ley, ya les habría quitado esa valoración social, habría dejado de valorarlas. Se dirá que no es la ley, sino la propia persona la que decide que su vida ya no vale y que por eso quiere morir. Pero si es humano, sigue valiendo aunque él no se valore. Además, no a todos los que quieren morir se les reconoce el derecho a que les provoquen la muerte. No es por respeto a su libertad. Quienes tienen menos condicionada su libertad, los sanos o los enfermos curables, si quisieran suicidarse y pidieran que un médico los mate, tendrán su vida protegida, valorada socialmente, por el delito de homicidio y suicidio asistido. Y la sociedad les facilitaría las condiciones para su desarrollo, para que quieran seguir viviendo, campañas contra el suicidio, atención psicológica y psiquiátrica, etc. Serían ciudadanos clase A. En cambio, a quienes más ayuda y valoración necesitan, que son precisamente los que cumplen los requisitos de admisibilidad, como dice el proyecto de ley, previstos en este proyecto, los eutanasiables, la sociedad les quitaría toda valoración social, considerará válida su renuncia a la vida y les ofrecerá médicos que les provoquen la muerte. ¿Es porque tienen un sufrimiento insoportable? No, porque también los clase A, si quieren suicidarse, es porque tienen un sufrimiento que les resulta insoportable, subjetivamente, como plantea el proyecto. Los requisitos que importan son los otros. Personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan una o más patologías, enfermedades o condiciones de salud, ya vimos, enfermedad, vejez o incapacidades, incurables e irreversibles. Hasta aquí son criterios, aunque discriminatorios, relativamente objetivos. Pero después agrega que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables. De esta forma, los más vulnerables, los que tengan peor calidad de vida, a criterio de un médico, se les reconocerá el derecho a que se violen todos sus derechos, al establecer el deber de la sociedad de provocarles la muerte. La injusticia de esta discriminación es patente, pero no solo los eutanasiables serán devaluados, tampoco nosotros, los ciudadanos clase A, tampoco a nosotros se nos reconocería nuestra dignidad inherente. En efecto, a estos no se los valoraría por ser humanos, sino por ser sanos, autónomos, productivos, o porque al menos se prevea que pueden serlo. A nadie se le reconocerá una dignidad inherente. La Declaración Universal de Derechos Humanos aquí en Uruguay podría empezar por diciendo: todos los seres humanos nacen distintos en dignidad, ninguno tiene dignidad en realidad. Así podría cambiarse. Si se quiere modificar, se debería modificar eso y se deberían modificar todos los artículos de la Constitución que ya señalamos. El proyecto de ley pretende modificar el concepto de dignidad. Sería la dignidad autopercibida la que importaría, o se identificaría la dignidad con la libertad entendida como hacer lo que a uno le parezca lo que uno quiere.
y más, hacer que otros hagan lo que uno quiere, porque ese es el punto. Pero este concepto de dignidad no es el que está en el fundamento del derecho y la sociedad. No es el de la Declaración de Derechos Humanos, porque no es ni inherente, inseparable a la esencia humana, ni es igual para todos. La valoración de cada uno es diferente. Y el grado de autonomía también. Habría personas más o menos dignas y otras sin dignidad. No serían todos los seres humanos, como dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, iguales en dignidad. Al no haber dignidad, se perdería el fundamento de todos los deberes. ¿Por qué debería valorarse a quienes no son máximamente valiosos? Y por tanto, se perdería el fundamento del derecho, el sentido mismo de la sociedad. Si ésta tiene como finalidad facilitar las condiciones para que todos y cada uno puedan desarrollarse, es porque no somos entes autónomos, islas independientes, sino personas mutuamente dependientes y a la vez seres dignos que merecen ser valorados y que por ello debe hacerse o no hacerse aquellos que necesiten para desarrollarse libremente. Gracias, Diego. A continuación, expondrá la tercera razón el doctor Marco Di Segni. Bueno, amigos, la tercera razón se podría resumir del siguiente modo. En nombre de la libertad se desprotege a los más vulnerables agravando la injusticia social. Vamos a ver brevemente esto. Dijimos que la vida humana, el ser persona, es el valor supremo. Ahí reside la dignidad de la persona, independientemente del valor de utilidad, como diría Franklin. Solo un necio confunde valor y precio, decía Machado. Por lo tanto, el derecho es a vivir, un derecho irrenunciable en el que reside la dignidad de la persona, y como la persona no puede dejar de ser tal, el derecho es a vivir, no es a morir. Si hubiera un derecho a morir, fallaría primero la plataforma de despegue, que sería la dignidad, habría vidas de menos valor, o su valor dependería de otros que podrían disponer de nuestra vida, se debilitaría la atención y la prevención del suicidio, y sobre todo se desprotegería al vulnerable. ¿Cómo? Bueno, a ver, si a un joven depresivo que no quisiera vivir, no se le respetaría la libertad de decidir querer morir, ¿verdad? Se le protegería si pidiera morir. Bien, pero si es un vulnerable, un anciano, por ejemplo, con una patología crónica y cansado de vivir, de pronto se le ofrece, se le dice sí a su solicitud con mayor tranquilidad. Entonces, la libertad sin límites se plantea sobre todo al vulnerable. Esto nos lleva a una situación de injusticia. Bien, ahora, la libertad en general y la autonomía como principio bioético son valores limitados, no absolutos. Vamos a poner algunas situaciones que lo demuestran. Las depresiones en los pacientes que las portan, creencias irracionales muy arraigadas, posibilidad de interferir con derechos de otros, falta de conocimiento de los recursos que se pueden ofrecer, presiones de todo tipo, correr hacia el atajo ofrecido para agotar rápidamente la situación si se piensa que no hay otra posibilidad, y estar cursando la fase del duelo, como les pasa a estos pacientes, ¿no? Entonces, se ofrece la eutanasia y el vulnerable queda desprotegido, aumentando entonces la injusticia. Hay patologías psicológicas, psiquiátricas, que podrían tratarse, por ejemplo, algunas depresiones, patologías psiquiátricas compensables, insuficiencias orgánicas crónicas tratables, algunos trastornos de personalidad que se caracterizan por grandes inestabilidades circunstanciales en el curso de las cuales pueden pedir la eutanasia, demencias de fachada depresiva que simulan una demencia sin serlo, la frontera natural, vejez extrema, depresión y el deterioro. También hay problemas y estilos de manejar la información que están culturalmente determinados y que pueden también incidir. Por ejemplo, el ser una carga, el temer ser una carga, el no poder mostrarse débil,
el ideal estético defraudado ante la evidencia del deterioro en la enfermedad muy avanzada. Todo esto contraría las dos grandes ideas básicas subyacentes. Debo ser totalmente competente, debo agradar, no debo defraudar. O pensar que solamente me espera más de lo mismo, es decir, un determinismo. Bien, una palabra sobre sufrimiento insoportable. Se ha dicho sufrimiento insoportable. A ver, el sufrimiento puede parecer insoportable por factores culturales, puede depender de la patología, del umbral subjetivo del dolor, hay un componente subjetivo muy grande, pero en esos casos, sobre todo con los cuidados paliativos, son tratables por acompañarse, son pasibles de recibir analgesia, o son pasibles de recibir en casos extremos al final de la vida sedación paliativa, que no debe confundirse con la eutanasia. ¿Por qué? Porque la sedación paliativa busca la analgesia y un estado de conciencia que en el paciente no sufra ni psíquica ni físicamente. Es decir, eliminamos el síntoma causante, no el paciente. Vayan haciéndose a la imagen de la ecuación. Por un lado, una ley de voluntad anticipada, que me dice que no voy a ser sometido a ningún tratamiento que yo no haya querido. Por otro lado, la posibilidad de contar con cuidados paliativos que nos aseguren que vamos a ser cuidados y acompañados. ¿Para qué queremos una ley de eutanasia entonces? ¿Para qué queremos apurar y ofrecer un atajo a los vulnerables? Todos no dejaríamos de reconocer a un familiar discapacitado o impedido que en una situación desesperada estuviese, ¿y qué buscaríamos? Protegerlo, porque valemos por quienes somos, no por cómo estamos circunstancialmente. El otro debe ser visto por quien es, no por cómo está. Le damos la palabra para 2 razones más a la doctora Sofía Maruri. Voy a ir con la cuarta razón, que dice que no hay garantías previas ni posteriores de que se vaya a cumplir con el procedimiento establecido en la ley de eutanasia. Se prevé que haya un procedimiento para evaluar a ver si la eutanasia se realizó acorde a lo que establece la ley o no. Y ese procedimiento que se propone es a posteriori, o sea, se realiza después del fallecimiento de la persona que pidió la eutanasia. Y esto trae un problema evidente, y es que en caso de que no se hayan cumplido algunos de los requisitos, ¿no? En caso de que la persona no sea mayor de edad, en caso de que la persona no esté psíquicamente apta, no padezca una patología o una condición de salud que le cause un sufrimiento insoportable, en caso de que no se haya cumplido con alguno de esos requisitos, entonces ya la vida de la persona ya no está más, ¿no? La persona ya falleció, ya no se puede volver atrás, ¿no? Y al igual que sucede en otros países, podemos ver cómo este proyecto de ley le otorga al médico el poder de decidir si una persona puede morir o no, debe morir o no, la protección legal para causarle la muerte a esa persona y después la supervisión legal para informar de esa muerte a las autoridades. Entonces, en definitiva, vemos cómo el médico es el que decide, el que realiza el acto y el que envía el informe a las autoridades competentes. Y bueno, y esto es problemático porque ya que la única persona que sabría si se cumple realmente alguna de las, o no se cumple alguno de los requisitos o no, es la persona que termina muriendo, ¿no? Es el paciente que termina recibiendo la eutanasia. Otro aspecto que es llamativo también en el proyecto de ley es que se plantea catalogar a la eutanasia como muerte natural, cuando bien sabemos que no lo es. El artículo 11 del proyecto dice que la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural. Por último, el artículo 4.1 del proyecto plantea permitir que otra persona firme por el solicitante en ciertos escenarios. Y teniendo en cuenta que se trata de una decisión tan importante como es decidir sobre la vida o no de una persona, una decisión de vida o muerte, permitir que sea otra la persona que firme, entendemos que es inapropiado e incluso es peligroso. Voy con la quinta
razón, y es que la mano ejecutora de la eutanasia no es precisa. Y esto lo vemos en el artículo 3 del proyecto, que dice que la eutanasia va a poder ser realizada por un médico o por otra persona por orden del médico. Podemos preguntarnos, ¿y quién es esa otra persona? ¿No? El proyecto no precisa quién es la persona. ¿Será que esas personas autorizadas a realizar la eutanasia tiene que ser un personal de la salud, otro médico, un enfermero, una enfermera? Pero bueno, que también podrá entenderse que pueden ser los amigos de la persona que está solicitando la eutanasia, un familiar. Incluso podemos llegar a pensar, puede ser la misma persona que se dé muerte a sí mismo con ayuda del médico, habiendo aquí un suicidio asistido indirecto sin que se lo nombre. Eso nos puede llevar a pensar y a concluir que la mano que va a ejecutar el acto no es precisa y la ley, el proyecto de ley en ese sentido es vago. A continuación, la sexta razón por la doctora Delia Sánchez. Hola, a ver si me escuchan. Sí. La sexta razón dice que ignora los principios básicos de la ética médica. Y eso es de ética médica nacional y de ética médica internacional. En el año 2019, la Asociación Médica Mundial ratificó en una declaración sobre eutanasia y suicidio asistido por médicos, les leo literalmente: la Asociación Médica Mundial reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y su absoluto respeto al mantenimiento de la vida humana. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio asistido. Esta declaración, que es muy corta, después define lo que es eutanasia, define lo que es suicidio médicamente asistido y dice: ningún médico debería verse forzado a participar en la eutanasia o el suicidio asistido, ni ningún médico debería verse obligado a hacer una referencia para este mismo fin, cosa que está previsto acá cuando se habla de la objeción de conciencia, pero hay que pasarlo a otro. La Asociación Médica Mundial dice que nadie debe verse forzado a referir un paciente. Y además dice: el médico que respeta el derecho básico del paciente a rechazar un tratamiento médico no actúa en forma no ética. Esto es lo mismo que nosotros tenemos en las voluntades anticipadas y en el consentimiento informado necesario para cualquier procedimiento. Nuestro código de ética, el código de ética que nos dimos los médicos, que lo discutimos durante mucho tiempo y que después lo previsitamos, en su artículo 46 dice: la eutanasia activa, entendida como la acción o omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Punto. Los otros 3 capítulos de la sección de final de la vida humana lo que hacen es afirmar lo mismo que la declaración de la Asociación Médica Mundial. Debemos respetar la voluntad de los pacientes, no haciéndoles tratamiento que no deseen. Y eso no es contrario a la ética. Sí es contrario a la ética el ensañamiento terapéutico, o sea, seguir haciendo cosas que no tienen ninguna utilidad. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista ético, poner el respeto a la autonomía por encima de los otros principios, suponiendo que se está aplicando ética principialista, que es uno de los modelos de bioética que podemos aplicar, hay otros, ética de la protección, ética del cuidado, pero dentro de la lógica de la ética principialista es un error, porque los 4 principios que plantea la ética principialista, que son beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía y justicia, son de igual valor. No se plantea que uno sea superior al otro. Y además, el respeto a la autonomía es la forma en que operacionalizaron Beecham y Childress, que son los autores padres de la bioética principialista anglosajona, el principio que estaba en el informe Belmont, el que ellos desarrollan, que es el respeto a la persona. O sea, es una operacionalización, no es suprimir el respeto a la persona y solamente respetar a los que pueden ser autónomos. Hace unos años una bioticista de Estados Unidos propuso, por ejemplo, que en bioética no habláramos más de dignidad y que dignidad se podía sustituir por autonomía.
Y eso, por lo menos entre los bioticistas latinoamericanos y la mayoría de los europeos, realmente fue muy rechazado, justamente porque lo importante es la dignidad de las personas, como han venido diciendo los compañeros. Querer sustituir el valor inherente de una persona simplemente por la autonomía dejaría a muchos de nosotros en condición de no respetarlos. Cuando somos muy chicos, que no somos autónomos, cuando estamos en coma, cuando tenemos una patología psiquiátrica, o sea, cuando estamos impedidos de manifestar nuestra voluntad, aunque sea en forma transitoria. Que nosotros, como Estado, pongamos la autonomía por encima de todo, realmente es aplicar mal los principios de la bioética. Pero además lleva a un relativismo moral. Si fuera lo que está por encima de todo, la verdad, la definición de qué es bueno sería la que cada uno de nosotros nos da como sociedad. Uno se pregunta, bueno, los legisladores, si llevan este principio de la autonomía a ultranza, tendrían que abstenerse de legislar sobre prácticamente cualquier cosa, porque dependería de lo que cada uno de nosotros entienda que es apropiado sobre el tema que sea, sobre robar o no robar, sobre morir o no morir. Bueno, muchas gracias. Vamos a... Las siguientes razones las expondrá la doctora Agustina da Silveira. Bueno, ¿estoy? Sí. La séptima razón por la que nos oponemos a este proyecto de ley dice que la propuesta es insensible a la realidad de los uruguayos. Y decimos eso por 3 motivos, por lo menos. Para empezar, hoy 1 de cada 2 uruguayos no accede a cuidados paliativos. Por lo tanto, sin cuidados paliativos universales, plantear la legalización de la eutanasia pondría a un montón de personas ante la injusta decisión de sufrir de forma insoportable sin encontrar la respuesta debida en el sistema de salud o solicitar una muerte anticipada, con todos los problemas y las injusticias que eso implica. En segundo lugar, somos un país con serios problemas en cuanto a nuestras altas tasas de suicidio que superan ampliamente la media internacional. Se están haciendo muchos esfuerzos en ese sentido para prevenir los suicidios y descender nuestras altas tasas y sin duda legalizar la eutanasia se contrapone con esos esfuerzos y con esos objetivos. La legalización de la eutanasia transmite al sufriente que la muerte provocada podría ser una salida aceptable de su sufrimiento, lo cual sin duda atenta contra las políticas y las campañas de prevención del suicidio que son tan importantes en nuestro país. En tercer lugar, no hay que olvidar que estamos saliendo de 2 años de una pandemia que ha dejado una crisis en cuanto a lo que es la salud mental y además ha afectado de forma desigual a distintos sectores de la sociedad. Destacamos en este sentido a los adultos mayores, que sin duda se han visto afectados de manera desmedida por las medidas de aislamiento social y por los cuidados que tuvimos que tener. Por lo tanto, se impone aumentar nuestros cuidados y nuestro apoyo a nuestros mayores, que además sabemos que son un subgrupo que tiene altísimas tasas de suicidio justamente. Por lo tanto, legalizar la eutanasia o plantearlo en este momento y en esta coyuntura no parece lo más sensible con la situación que estamos viviendo los uruguayos por todas estas causas. Y la octava razón por la cual nos oponemos a este proyecto de ley es que los criterios que plantea el proyecto son amplios, vagos y subjetivos, lo que llevaría a una ineludible pendiente resbaladiza, que también se conoce como mancha de aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se propone como algo excepcional termina luego expandiéndose de una forma que es imposible de contener. La evidencia internacional en esto es
clara. No hay ningún país con eutanasia legal que no haya caído en lo que se llama la pendiente resbaladiza. ¿Qué quiere decir? Básicamente que los números no dejan de subir, empiezan con decenas al año y a los pocos años ya las eutanasias ascienden a miles al año. Y los motivos que llevan a las eutanasias no paran de ampliarse en todos los países que han legalizado esta práctica. Entonces, algo que suele comenzar para mayores de edad, termina luego extendiéndose a niños y a bebés, como es el caso, por ejemplo, de Bélgica y Holanda, respectivamente. Lo que empieza en general como enfermedades físicas termina luego ampliándose a enfermedades mentales o a condiciones de discapacidad, como es el caso de Canadá, por ejemplo. Y lo que suele comenzar como un recurso para enfermedades terminales ha progresado en el resto de los países hacia las enfermedades crónicas en las que básicamente estamos todos incluidos. Algo llamativo es que el proyecto de ley, el último que se presentó, no aplica a enfermedades exclusivamente terminales, como en general comienzan los países que legalizan la eutanasia, sino que plantea que las enfermedades crónicas que generen un sufrimiento insoportable y que afecten la calidad de vida serían las que permiten que el paciente acceda a la eutanasia. Enfermedades crónicas incurables son la mayoría, enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas, pero también autoinmunes, neurológicas, psiquiátricas, todas las que se pueden imaginar, con las que gracias a los avances de la medicina estamos acostumbrados a convivir. Por lo tanto, esto hace que prácticamente cualquiera pueda ser candidato a acceder a una eutanasia y a que el universo de personas a las que aplica este proyecto de ley sea inmenso, lo que hace pensar de manera previsible que va a ser una práctica normalizada, una práctica más como suele suceder por este fenómeno de la pendiente resbaladiza y no parecería que Uruguay fuera a ser la excepción. Y a continuación, la novena razón, nos vamos acercando al final, con la doctora Alejandra Sosa. Bueno, la novena objeción que le encontramos a este proyecto es que el procedimiento propuesto desconoce los requerimientos de buena atención a los pacientes al final de la vida. Y si ustedes leyeron el proyecto unificado que está vigente a estudio de la Comisión de Salud de Diputados, en este proyecto no se plantea que los médicos, que al parecer serían 2, que tienen que analizar la petición de adelantar la muerte de una persona, tengan ninguna especialización en particular. Por lo tanto, no importa si el paciente tiene una enfermedad oncológica o no oncológica. Si el paciente tiene una cuadriplegia y esa cuadriplegia o paraplegia, es decir, no puede mover ninguno de sus 4 miembros o no puede mover 2 miembros, es a razón de una enfermedad neurológica degenerativa, es a raíz de un accidente de tránsito, como pueden ocurrir y que lamentablemente son tan frecuentes en nuestro país, como también puede ocurrir a través de la violencia doméstica, un golpe y la persona queda cuadriplégica, parapléjica, o lo que también vemos cada vez lamentablemente más en nuestro país, la violencia, una bala perdida, un ajuste de cuentas, un robo, y ahí hay una persona que queda cuadripléjica. Y ante estas distintas situaciones, un médico general va a informar, dice el proyecto, sobre las opciones terapéuticas que garanticen que la elección del paciente esté libre de dudas. Pero esos médicos desconocen totalmente la patología de base. Si desconocen la patología de base, desconocen cómo se diagnostica, cómo se tratan, y por lo tanto, algo que es fundamental y que ya lo hablaron los compañeros, el consentimiento, que tiene que ser, para que sea válido, tiene que ser un consentimiento informado por alguien que sepa de dicha patología y que le pueda plantear a ese paciente todas las opciones de tratamiento que va a tener y que hoy en día en la medicina se han ampliado en todas las patologías, no va a poder hacerlo. Por lo tanto, ¿dónde está la libertad que garantiza este proyecto?
dónde tenemos garantizada la dignidad de las personas, que teóricamente este proyecto da, y dónde respetamos la autonomía de las personas que desesperadas buscan una salida al sufrimiento. Tengamos en cuenta que este proyecto tiene solamente en cuenta la dimensión física del ser humano, ¿no? Es la enfermedad. Los seres humanos no somos órganos, ni deformes ni órganos enfermos. Los seres humanos somos más que órganos. Está demostrado científicamente. Si alguien tiene dudas y cree que estamos hablando de algo sobrenatural, está demostrado que los seres humanos tenemos mínimo 4 dimensiones que son tangibles y que han sido estudiadas por médicos famosos, como por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Tenemos una dimensión física, que esa es la única que se refiere a este proyecto y que parece que es la importante. Tenemos una dimensión social, tenemos una dimensión psicológica, una dimensión emocional y una dimensión espiritual. Pero ninguna de ellas son tenidas en cuenta en este proyecto, solamente la dimensión física. Todo integrante del equipo de salud, que acá hay varios presentes, saben lo difícil que es hacer nuestro trabajo en un sistema en el que estamos inmersos que es bastante perverso. Vemos un paciente en 10 minutos. Algunos, como es mi posibilidad, mi doble profesión, pero sobre todo en la oncología, tengo la posibilidad en algunas instituciones de tener 15 minutos por paciente. 15 minutos en donde me enfrento a una persona en donde le tengo que dar, lo tengo que saludar, ¿no? Lo tenemos que recibir, lo tenemos que invitar a sentarse, le tenemos que decir su diagnóstico, les decimos qué posibilidades de tratamiento tiene, en qué etapa de la enfermedad está, tenemos que contestar preguntas de los familiares, tenemos que gestionar silencios del paciente, silencios de la familia. Tenemos que gestionar momentos de tristeza, momentos de llanto, habilitarlos, porque eso es lo que tiene que hacer un médico. Y todo eso en un tiempo muy reducido. ¿Cómo va a ser un médico, y un médico general, sin experiencia en las patologías que está tratando y sin ninguna experiencia en lo que es el proceso de morir? ¿Cómo va a enfrentar a ese paciente que pide desesperadamente que se le saque el sufrimiento? Porque la demanda anticipada de la muerte es eso. Lo que no quiere una persona es sufrir. Y de eso es lo que el Estado y los gobernantes tendrían que garantizarle a la sociedad uruguaya, que ningún uruguayo tenga que morir en sufrimiento. Tenemos que preocuparnos por morir dignamente, morir sin sufrimiento, y también de tener una buena calidad de vida, que es fundamental. Como paliativista uno lee libros, pero realmente los mejores maestros de cualquier médico y sobre todo de un paliativista son los pacientes, y cada proceso de morir es diferente. Los libros no nos enseñan eso, son los pacientes los que nos enseñan. ¿Cómo entonces van a hacer estos dos médicos generales para darle garantía a ese paciente de poder cumplir con este procedimiento de una forma que sea profesional, justa y de dar garantía al proceso que está pidiendo? Muchas veces los médicos, y en particular los paliativistas, nos vemos enfrentados a la solicitud de los pacientes de adelantar la muerte. Para poder llegar a abordar esta conversación se necesitan muchas instancias. El proyecto de ley prevé 2 instancias con 2 médicos diferentes, en donde no va a existir ninguna relación de confianza, en donde no se va a dar una relación médico-paciente, y aparte implica solamente la relación médico-paciente. No existe un equipo interdisciplinario que aborde, como ya dijimos, todas las esferas de la persona para poder dar garantías de que se atendió absolutamente a todas las dimensiones del ser humano.
y cómo va a ser con ese tiempo que ya dijimos que va a ser escaso. Pero aparte, para este proyecto parece que las personas somos islas, como decía Diego, ¿no? Las personas tenemos familias y la familia está totalmente ausente de este proyecto. No se tiene en absoluto en cuenta a la familia, que por supuesto podrá estar de acuerdo, podrá estar en desacuerdo, pero nosotros nos vemos en el consultorio continuamente enfrentados a hijos que vienen con sus padres y que tienen distintas posiciones sobre los tratamientos que se va a poder realizar, cuáles son los procedimientos que sí se aceptan, que no se aceptan. Imagínense ante la propuesta o el pedido de una persona de querer finalizar su vida porque tiene un sufrimiento. Pero aparte, el sufrimiento físico, que es al único que le importa este proyecto, ya le hemos en varias ocasiones comentado, y hay amplias publicaciones científicas que nos aseguran que el sufrimiento físico es fácilmente en un equipo de expertos e interdisciplinario abordable. Todo sufrimiento físico es abordable en el 95% de los casos. El sufrimiento social, el sufrimiento psicológico, el sufrimiento existencial determina y necesita de mayor experticia que los equipos de cuidados paliativos podemos ofrecerle a esos pacientes y a esas familias. Pero por supuesto para eso los cuidados paliativos tendrían que ser equitativos, universales y de calidad en todo el territorio de nuestro país. Cosa que hoy lamentablemente no ocurre. Hay una ley que tiene media sanción en diputados, está estudio o va a empezar a ser estudiada, esperemos que pronto, por la Comisión de Salud de Diputados. Pero ante el sufrimiento de estas personas también tenemos una indicación médica, un acto médico que es legal, que es ético y que es deontológicamente correcto, que es la sedación paliativa, que ya lo han referido mis compañeros y colegas. La sedación paliativa es una indicación médica que se le ofrece a un paciente cuando no podemos controlar un síntoma o un signo, que le determina a la persona un sufrimiento que es insoportable. Sedación paliativa que se ofrece a pacientes que están en el término final de su vida. Esa es la indicación que tiene la sedación paliativa. Después existen otras sedaciones que también las mencionaron, como son sedaciones intermitentes, pero la sedación paliativa se le ofrece al paciente en una etapa terminal, aunque ya no se use, a efectos prácticos no sirve para nosotros hablar del tema, cuando no podemos, bajo la supervisión de un equipo experimentado y con todos los medios a su disposición y en un tiempo prudencial, poner fin a ese sufrimiento. Y no es más que la administración de un sedante que disminuye el estado de conciencia del paciente. ¿Vamos a sacarle el síntoma que tiene? No, el síntoma tratamos de tratárselo y no podemos. Pero sí lo que podemos sacar es el sufrimiento que ocasiona ese síntoma o ese signo. Cuando no existe la conciencia, la persona no puede sufrir, porque el inconsciente no sufre. Por eso nos anestesian cuando nos van a hacer un acto quirúrgico o un procedimiento que es invasivo. Y eso sí es ético, eso sí es legal, eso sí es moral, eso sí es deontológicamente correcto. Claras diferencias con lo que es la eutanasia. La eutanasia mata a una persona administrándole dosis letales de una o varias sustancias y su objetivo es quitarle la vida a un paciente, no acabar con el sufrimiento de ese paciente. Esto, por más ley que exista de eutanasia que se pueda aprobar en nuestro país, jamás será ético, jamás será un acto médico y siempre irá contra la deontología médica. Privamos aparte, con este falso derecho a morir, que según hasta el título de este proyecto de ley es la forma digna de morir, a vivir el proceso de la muerte. La muerte es un acto, es el último acto que como seres humanos tenemos en esta tierra.
pero el proceso de morir es un tiempo que no va a ser de rosas, que también va a entrañar un sufrimiento, porque hay sufrimiento que no lo podemos tratar, pero que sí también va a ser un periodo de tiempo que va a estar plagado de ricas vivencias. Vivencias de resignificar la vida, vivencia de poder trascender, de dejar legado a los que quedan, de decir perdón, de dar las gracias, de decir te quiero, de despedirse de los seres queridos. Y privamos a una familia también de un duelo que sea reparador y sano, que les permita seguir caminando, seguir su vida, sabiendo que acompañaron hasta el final y a un final natural de la vida a sus seres queridos. La muerte es un acto inherente al ser vivo. Todos vamos a morir. La diferencia será morir acompañados en el proceso, morir con dignidad no es eutanasia, morir con dignidad sin dudas es un derecho, al igual que vivir con dignidad, y eso significa vivir y morir sabiendo que somos valiosos, que somos amados, que somos cuidados, que podemos estar acompañados. El cuidar y el acompañar es el principal signo de una sociedad civilizada. El cuidarnos unos de otros. Ojalá los señores y las señoras parlamentarias, que acá nos acompañan algunos, no utilicen el alzar la mano cuando voten como una espada para matar a los más vulnerables, aunque sea a su pedido y a su ruego. Y ojalá, si la ley a mis colegas les habilita a matar, no usemos nuestras lapiceras como espadas para traicionar lo que todo médico está llamado a cumplir, que es prevenir, diagnosticar, tratar, curar cuando es posible, rehabilitar y cuidar siempre, pero nunca, nunca, jamás matar a un semejante. Muchísimas gracias. Finalmente, voy a hacer unas consideraciones más de tipo filosófico, sociales, 5 minutitos, y contarles algo del texto que hoy les dejamos. Hay algunas cuestiones que han salido hoy que son titulares para nosotros, después de haber trabajado estos 2 años juntos, donde hemos aprendido mucho unos de otros. Yo la verdad he tomado apuntes de grandes especialistas que tengo a mi lado, y eso me ha hecho darme cuenta cuántas cosas uno a veces opina equivocadamente por no consultar a los que saben, en un mundo donde a veces la opinión se pone al mismo nivel que el conocimiento, ¿no? Y un desafío es llamar a los que saben, ¿no? En este tema los expertos en cuidados paliativos han sido voces poco escuchadas en este debate, y siendo, creo yo, las más importantes. El tema de la concepción cultural, yo creo que es un tema en el cual ahí tiene que haber una reflexión política, social y educativa sobre los cambios culturales que estamos viviendo y sobre cómo nos percibimos. Porque he escuchado varias veces y he hablado con Pablo Hein, un gran sociólogo de la Universidad de la República, que creo que es el mayor especialista en Uruguay en el tema de los suicidios, y Pablo siempre insiste en que seguimos pensando que es un problema individual, meramente psicológico, psiquiátrico, y tal vez olvidamos que es un problema colectivo, comunitario, de gran impacto permanente en el país, que nos debería hacer preguntarnos, ¿qué le pasa a los uruguayos? No es un tema de esta persona y de aquella persona. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué formas de pensar y qué formas de vivir nos empujan a determinadas situaciones? Más allá de lo patológico. Y hay que investigar eso. Y hay que hablarlo. Y yo creo que con la eutanasia pasa lo mismo, en cuanto que se piensa en estos proyectos de una forma individualista, utilitarista, muy pragmática, muy libertaria, de como que cada persona es una especie de autarquía que domina sobre su propio ser, aislado de todo lo demás, y que esa libertad no cambia nunca. Cuando la realidad dice todo lo contrario, como ya han dicho los especialistas. La libertad está condicionada por muchas cosas permanentemente. La percepción que tenemos de nosotros mismos depende del ambiente en el que vivimos. ¿Cómo se percibe un anciano que va perdiendo posibilidades y fuerza en una sociedad que solo valora lo que produce? No es que los demás se lo digan, él se mira al espejo y dice, no valgo nada.
soy una carga. ¿Pero por qué lo dice? Porque los valores que dominan en su sociedad le han impuesto verse en ese espejo. Ah, no, lo que pasa es que él lo piensa. ¿Por qué? ¿No nos preguntamos por qué? ¿Por qué un joven piensa de determinada manera y piensa que no tiene futuro? ¿Por qué piensa de determinada manera sobre su autoestima, sobre su visión de sí mismo? ¿Qué percepción tenemos en nuestra sociedad sobre la vulnerabilidad? ¿Cómo vemos la dependencia? ¿Como una humillación? Así lo dicen los promotores de estos proyectos. Como algo que nos humilla y no es digno. Entonces no es digno ser humano. Porque desde que nacemos hasta que morimos somos vulnerables y dependientes, nos guste o no nos guste, es nuestra condición humana. En todos los mitos de las grandes religiones, la búsqueda de la inmortalidad y la omnipotencia es en el fondo ese clamor porque no toleramos lo que somos, vulnerables y dependientes. Sin embargo, lo que nos hace mejores personas, históricamente, es haber sido solidarios, la ayuda mutua, el cuidado, la cooperación, el sostener a los que caen. La humanidad ha sido siempre mejor cuando cuida, y de hecho el cuidador se descubre a sí mismo mejor persona cuando está ante el otro vulnerable. En cambio, cuando el vulnerable le rechazo y rechazo al anciano, lo que rechazo es mi propia vulnerabilidad y mi propio miedo al deterioro y a la vejez. Si no hablamos de estas cosas, si no sacamos el telón de fondo y los lentes con los que nos miramos, creemos que lo correcto entonces es que las vidas, como dijo el doctor Velasco, que se van deteriorando, son vidas de menor valor que se clasifican como de menor valor. Entonces, la concepción que tenemos de la vulnerabilidad, de la dependencia y del cuidado, hace a nuestra praxis cotidiana y por lo tanto a nuestro modo de vernos. Por eso creo que un Uruguay más humano, más humanista, más solidario, más justo, es el que se atreve a cuestionar los supuestos que hay detrás de una cultura que se impone individualista, pragmática, que deja a las personas solas, como que, bueno, como vos tenés tu libertad, arreglate solo. Y obviamente eso es totalmente injusto. Pero eso es una percepción totalmente ilusoria de la realidad, que heredamos de hace siglos, pero no voy a entrar ahora en eso. Y finalmente, un último punto, un último minuto, yo creo que tenemos que fortalecer la cultura del cuidado, pero esto no se hace solo con leyes. Las leyes son importantes, pero tenemos que, todos los que estamos en nuestro ámbito, el periodista, el docente, el médico, todos, cómo nos tratamos entre nosotros. Eso dice mucho de cómo valoramos la vida. Y la vida de todos, porque fíjense que una de las cosas que hablaba hoy la doctora Sánchez, el tema de la dignidad también, la concepción que uno puede tener, hasta aparece en la ética médica, toda persona tiene la misma dignidad, es decir, todo el mundo tiene el mismo valor, pero en la bioética se ha desarrollado una idea individualista de que la dignidad es lo mismo que la autonomía. Y es cierto que en la tradición filosófica occidental, y Kant es como el monumento en eso, la autonomía es el respeto a la dignidad, es el respeto a la autonomía de la persona. Pero porque es el respeto a su dignidad ontológica, es decir, perdón el concepto, pero es el respeto a que es un ser humano y por eso el respeto a su autonomía. Si pasara como dijo esta bioticista que citó la doctora, que la dignidad es lo mismo que autonomía, el que deja de ser autónomo perdió la dignidad y dejó de ser humano. Fíjese lo grave del asunto. Decir que respetar mi dignidad, respetar mi libertad y llevarse puesto a la persona humana, es decir, que las personas más limitadas no tienen dignidad. Y hoy Canadá amplió cada vez más la eutanasia a personas con discapacidad, porque obviamente, si estás más limitado, en una sociedad que solo valora al fuerte y al productivo, los que no van por ese camino van cayendo en el camino. Y ellos mismos dicen, sáquenme del camino. Eso es lo trágico, y perdón la expresión, y eso es lo hipócrita. Es decir, son ellos que quieren morir. Claro, pero ¿a qué sociedad les estás haciendo vivir? A una sociedad que les dice que no vale nada. Yo, y termino con una anécdota que me pasó, aprendí de un amigo sacerdote y enfermero, que me dijo una vez, nunca, Miguel, vayas a visitar a alguien enfermo y te quedes parado. Porque ya le estás diciendo que tenés cosas más importantes que hacer. Y él te va a decir, anda que tenés muchas cosas importantes que hacer. Lo que tenés que contestar es sentarte y decir, lo único importante que tengo para hacer es quedarme contigo. Y eso te hace más humano a vos. Porque si no, en el fondo, terminamos justificando una supuesta libertad que en realidad está fuertemente condicionada por otras cosas que no decimos y que son las que le destruyen la vida. Por eso nosotros hoy dejamos y compartimos con ustedes el esfuerzo de 2 años de trabajo, de reflexiones de especialistas, que lo que quieren es aportar a la reflexión
y al conocimiento, pero sobre todo para que no nos quedemos en el mundo de hoy en la mera opinión de las redes y en reacciones emocionales donde estamos tragando información frívola que en 2 minutos dejó de ser importante, y lo único importante requiere tiempo, requiere reflexión, requiere, como decía la doctora Da Silveira, es decir, ¿por qué apurar algo que además es totalmente complejo, amplio y grave, en lugar de resolver las causas de la demanda, que es atender el sufrimiento? Que el sistema de salud esté mejor, que la gente tenga cuidado, que haya cuidados paliativos para todos, que el que quiere no alargar su vida le expliquen bien en qué consiste un tratamiento que le va quitando, ¿no?, cosas y que le pueda dar la sedación paliativa. Es decir, demos a la gente calidad de vida hasta el final, porque la muerte no es digna, digna es la persona. Entonces, démosle calidad de vida para que se valore digno hasta el final y que no tenga que sufrir, que no tenga miedo a sufrir, pero porque nos hacemos cargo. Y no vayamos por el atajo de decir, es tu problema, te traigo la solución. Eliminemos el sufrimiento y no al que sufre. Gracias por acompañarnos.